Eh, Buenas tardes, nosotros vamos a presentar nuestra investigación de la ignorancia en la materia de metodología. Los integrantes somos Ian Emanuel Lara Ramos y yo, Pablo Naborleal. La ignorancia a nivel general es cuando las personas no saben algo o no pueden cambiarlo. En otras palabras, primero hay que conocer la realidad para entonces poder modificarla. Algunas creencias culturales o religiosas son un reflejo de la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia es un problema? Se dice que la ignorancia es un gran problema social, ya que por este gran hecho empezamos a generar desigualdad e inestabilidad en la sociedad. Este fenómeno ha perseguido a los seres humanos generación tras generación. Es por esto que esta condición humana genera varios factores problemáticos en nuestra sociedad. Esta inestabilidad ataca primeramente a las comunidades más vulnerables, como la pobreza. Escogimos este tema porque hoy en día en nuestro país hay muchos casos de ignorancia en diversos estados como Chiapas o Oaxaca, donde los adolescentes no tienen acceso a la educación y por ende a la falta de conocimientos básicos que los termina convirtiendo en unos ignorantes. Y por eso tienden a tener problemas al adaptarse dentro de la sociedad, por caminos malos como narcotráfico o etcétera. Dentro de los objetivos que vamos a presentar están dos generales, los cuales son demostrar el por qué la ignorancia es un problema dentro de la sociedad, identificar qué es la ignorancia misma. En cuanto a los objetivos específicos, vamos a explicar cómo afecta dentro de la toma de decisiones, examinar cómo se comportan las personas ignorantes, ilustrar sus consecuencias a largo plazo y demostrar cómo otras personas se han aprovechado de este problema. La investigación hecha por el psicólogo Arturo Torres en el año 2017 nos explica cómo se comportan, nos explica varios comportamientos de las personas ignorantes. La primera, desconocen cosas muy básicas. Las personas incultas aprenden lo justo y necesario para poder seguir viviendo del modo en el que se han acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, esto es relativo. Segunda, tienen una concepción mercantilista del conocimiento. Otra de las características de las personas incultas es que para ellas el conocimiento solo tiene valor si trae algo al- consigo algún tipo de capital, ya sea directamente económico o social. Por ejemplo, tener ciertos conocimientos de programación para abrirnos las puertas a puestos de trabajo muy remunerados y saber sobre música de moda puede darnos más facilidad para hacer amigos. Tercera, burlas hacia la curiosidad. Esto se nota, por ejemplo, por la incomprensión hacia quienes se interesan por ciertos temas poco tratados o algo especializados. Se trata de una actitud que puede llegar incluso a convertirse en burlas, como si hacemos ciertas preguntas fuese motivo de risa por su excentricidad. Cuarta, no muestran iniciativas para formarse de forma didáctica. Quienes solo pretenden aprender lo justo y necesario normalmente se dejan en manos de centros de información dirigida. Por el contrario, las personas cultas con frecuencia caen en la cuenta de que aquello sobre lo que pueden aprender no dispone de escuelas que lo impartan, así que se forman en ello por su cuenta. Quinta, se frustran o se enfadan si son corregidos. Paradójicamente, a pesar de que las personas incultas no valoran la cultura, interpretan como ataques las correcciones de los demás. El motivo, el hecho de que estas correcciones sean pertinentes, revela públicamente que esas piezas de conocimiento son en realidad algo valioso, algo que permite tener una comprensión más profunda de las cosas y que en muchos casos nos haría cambiar de opinión acerca de muchos temas que creamos conocer bien. Es decir, lo que se produce en estos casos es algo llamado como disonancia cognitiva. Dos ideas chocan entre sí y una de ellas es muy importante para nosotros. Sexta, muestran una relación polarizada con la ignorancia. Otra de las características típicas de las personas incultas que no pueden asumir su ignorancia con naturalidad la ensalzan como algo positivo o la ocultan desesperadamente allí donde
notan que podrían ser expuestos. Y séptima y última, huyen de los libros. En caso de leer, solo lo hacen con novelas ligeras o documentos necesarios para el trabajo. Nunca se sumergen en libros de temáticas medianamente densas o lo hacen porque las condiciones lo obligan a ello. En una investigación del 2015 realizada por el señor Solares, dice que toda decisión supone en un principio un punto de partida. Contar con información mínima para entender la naturaleza de la decisión, el entorno específico en que se toma y sus consecuencias futuras probables. La información está en el centro de cualquier modelo de decisión que pretenda ser efectivo. Pero la realidad es que constantemente enfrentamos decisiones bajo condiciones deficientes de información. En algunos casos es tan extremo que no se puede llegar a responder. Por un lado, la falta de información generalmente está asociada a la incapacidad que tenemos en la toma de decisiones. Se desconoce la necesidad de tomar la decisión, para qué se debe decidir y los criterios de análisis para decidir. Por lo tanto, esta decisión no se puede llegar a tomar y alguien más podría llegar a tomarla por usted. En otra investigación del 2015, esta vez realizada por el señor González, dice que muchos creen que la ignorancia es solo un problema de conocimientos, pero es más profundo, tiene tintes psicológicos, culturales, valorativos y hasta xenófobos. Es decir, de aquel que sin conocer demasiado opina sobre un tema sin investigar y sin compartir información sobre este. Por lo tanto, da una idea errónea como si hablara de su propia vida. Así, al hacerse costumbre, la gente no quiere prepararse ni estudiar o sacrificarse para un título, el cual requiera un sacrificio al momento de investigar. Los rectores de las universidades iberoamericanas reunidas en Guadalajara en 2010 dijeron: más de 1000 rectores reconocieron el problema fundamental de las sociedades modernas no es la inseguridad, sino la miseria y la ignorancia. Por lo tanto, es un problema social menor. La ignorancia es más sumada a sentimientos de frustración, hacen del ignorante un peligroso para la convivencia en la sociedad. Esos mismos rectores decían: no podemos perder un joven más a manos de la ignorancia. Es inaceptable que en muchas naciones de la región la mayoría de los jóvenes de edad de cursar sus estudios no puedan hacerlo. De ahí que la lucha contra este flagelo social, que es la ignorancia, que trae aparejada la pobreza, sea formar jóvenes que estudien, que se especialicen y que tengan sus títulos, porque si la ignorancia nos gana, es permitir que nos gane la oscuridad, la vanidad y el egoísmo. No debemos permitir que esto pase y que la ignorancia nos ciegue al punto de tomar como algo normal, algo que no lo es. El que quiera saber más, que lea, que estudie, que se prepare para dar lo mejor de sí a una sociedad, que hoy que más que nunca necesita conocimientos que iluminen y transformen su realidad y no ritos y opiniones productos de frustraciones personales o fracasos no asimilados que nos cargan de negatividad y de teorías conspirativas. Las hipótesis que hemos logrado rescatar de esto es: la ignorancia por lo general genera desinformación en la sociedad. La variable independiente sería que la mala educación y la falta de conocimiento de un tema específico. Y la variable dependiente es la fácil manipulación que se puede generar sobre una persona. El instrumento que usamos nosotros fue la encuesta, donde hicimos tres preguntas de opción múltiple y lo demás de preguntas abiertas. La primera pregunta de opción múltiple fue: ¿te consideras una persona ignorante? La segunda fue: ¿qué tan presente crees que está la ignorancia en México? Y la cuarta es: ¿qué crees que la cifra de personas ignorantes aumentó desde el siglo pasado? La mayoría en la primera pregunta no se consideraba una persona ignorante. En la tercera pregunta, la mayoría decía que es el problema principal de nuestro país. Y en la última pregunta fue que quedó empatado con lo de ha aumentado mucho en los últimos siglos y en ha aumentado. En
resumen de estas encuestas podemos llegar que las diversas preguntas realizadas a la sociedad mexicana sobre un conocimiento respecto a este tema abarcando diversos aspectos, lo primero que rescatamos es el hecho que todos tienen una idea cercana de lo que es la ignorancia en sí. Aunque una parte pequeña de los encuestados tienen una idea errónea, se sabe que la gente está consciente de su definición. Asimismo, todas las respuestas buscan una respuesta a este problema, llegando a una idea común, la cual es impartir educación más relevante hacia informarse a uno mismo y lograr un interés al conocer las cosas, así como superarse a sí mismo en cuanto a las personas que ya formadas se refieren. En los resultados y la comprobación, en resumen, la ignorancia se debe en una gran parte al no mostrar interés de adquirir información, lo cual suele tener un origen en su educación y termina convirtiéndose en una desinformación sobre temas muy generales en la sociedad, lo que termina causando los problemas de la ignorancia de la que tanto hablamos. En cuanto a las soluciones, podemos llegar a que impulsar a los gobiernos a gestionar bien la educación, dándoles oportunidades a las demás personas, fomentar la búsqueda de información confiable y motivar a los estudiantes a aprender. En conclusión, la ignorancia es un problema grave debido a que éste puede desencadenar a más problemas como la desinformación, manipulación, sumisión y la discriminación y fomenta la desigualdad. Puede afectar a tomar malas decisiones por la falta de conocimiento. También pudimos identificar que existen varias personas ignorantes, las que opinan sobre un tema sin conocer nada al respecto, y el otro tipo de personas son las que pueden ser manipuladas fácilmente. Y las bibliografías que usamos para sacar la información de nuestro tema. Muchas gracias.